Buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente en este día tan especial, un día en el cual estamos convocados por nuestro Dios, convocados por este día, un día que se considera el más santo de todo el calendario bíblico. Un día donde entendemos que Dios hace algo, ¿sí? Y todo lo que incluye y todo lo que encierra este día especial. Así que les saludo, les bendigo, que puedan tener un hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Abba. Estamos justamente en el día de Yom Kippur, ¿sí? Para los que pudieron ver el video pasado, la primera parte de la enseñanza de Yom Kippur, yo les dije que quería hacer la segunda parte, ¿sí? Porque ya que hay muchos temas por tratar, creo que estaríamos días y horas para aprender y no bastaría. Yo creo que las escrituras son muy amplias y siempre el eterno Dios va renovando el entendimiento, nos va trayendo una mayor revelación, una mayor interpretación, una mayor aplicación a lo que Él ha establecido. Así que les recomiendo que puedan ver la primera parte, el primer video, porque yo les había dicho que en la segunda parte de la enseñanza de Yom Kippur iba a ver el aspecto espiritual o el aspecto profético, ¿sí? Que encierra esta convocatoria. Así que no me quiero detener en ver algunas cosas del video anterior, sino que quiero entrar al tema. Así que prepárese, como les dije también en el video anterior, es un momento muy apropiado para hablar estos temas, ¿sí? Es un momento donde creemos que nuestro Dios está hablándonos, que nuestro Rey está haciéndonos pasar por un juicio, porque de hecho Yom Kippur tiene que ver con un juicio, ¿sí? Así que, como les decía en el video anterior, la enseñanza que quiero traer en el primer video tenía que ver con algo, llamémosle básico, aunque no sé si es la palabra correcta, pero no porque sea básico va a carecer de revelación. No. Explico esto ¿por qué? Porque así como muchos estamos entendiendo ya hace varios años las festividades, el volver a la Torá, hay otros que están entrando
y están entendiendo, y entonces trato lo posible de que las enseñanzas podamos entenderla, aquellos que ya venimos caminando, pero también aquellos que vienen dando sus primeros pasos. Así que el ser, para mí, algo básico, no carece de revelación, no carece de entendimiento. Utilizo esa palabra, pero creo que tiene que ver con algo más intenso. Así que de todo lo que vimos en el video pasado, en el primer video, hoy yo quiero hablar o quiero continuar sobre el entendimiento, ¿sí?, del día de la expiación, del día de Yom Kippur, pero desde una perspectiva espiritual o la perspectiva profética, ¿sí? Así que prepárese, estamos en un día de ayuno, ¿sí? El día de Yom Kippur es un día de ayuno, donde, bueno, tiene que ver justamente con afligir nuestra alma, como lo dice el eterno Dios en su Torah. Entonces, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué les parece? Prepárese, si quiere tomar agua, tomar un tecito, ¿sí? Esté atento. Así que tenemos muchas cosas por ver hoy. Nuevamente les bendigo a todos aquellos que se han conectado nuevamente, y los que no, y después pueden ver el video, va a quedar grabado, ¿sí?, en este grupo, pero también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, el día de la expiación o el día de Yom Kippur, vimos que era el día más solemne o el día más sublime, considerado como el día más santo, ¿sí?, de la convocatoria. Era el día de purificación, donde la nación entera de Israel y el santuario, ¿sí?, el tabernáculo, eran purificados. Y era justamente, únicamente en este día, ¿sí?, donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar más santo del tabernáculo, donde moraba la presencia del único Dios de nuestro Elohim, ¿sí? Recordemos que lo que consistía el servicio, el ritual del día de Yom Kippur, era que la sangre de los sacrificios era rociada sobre el propiciatorio, ¿sí? La sangre de la ofrenda, ¿sí?, en el día de la expiación tenía como el efecto de perdonar, tenía el efecto de perdonar todos los pecados, ¿sí?, del pueblo, de los levitas y del sumo sacerdote. Entonces, todo el pueblo como nación. Y es muy interesante este dato, porque en Levítico 16 usted va a encontrar que en el día de Yom Kippur, quien se presentaba ante Dios era la nación, era el pueblo. O sea, cada persona no se presentaba en Yom Kippur como individuo, sino que se presentaban como pueblo, como nación. Y eso es un dato muy interesante para lo que quiero hablar en los próximos minutos. Entonces, en Yom Kippur, nosotros, el pueblo debía de presentarse como pueblo. Nosotros hoy también nos presentamos como pueblo, ¿sí? Ahora, vamos a analizar desde la parte espiritual o la parte profética, algunos aspectos, ¿sí? Algunas cosas que, si bien en el video primero yo lo vi como una parte histórica, pero en esta ocasión lo vamos a ver en una parte espiritual, la parte profética. Entonces, número 1, vamos a hablar del día de la expiación, ¿sí? En Levítico 23, usted lo va a encontrar, versículos 27 y 29. Entonces, dice que el día de Yom Kippur, ¿sí?, era a los 10 días del mes séptimo, y es el día de la expiación, ¿sí? Y también es el día donde todo el pueblo es convocado a un ayuno, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros pensamos en Yom Kippur, para aquellos que por ahí no están familiarizados,
La pregunta es, ¿qué significa Yom Kippur? ¿Sí? ¿Qué significa Yom Kippur? Por ejemplo, la palabra Yom es la palabra hebrea para día. Entonces, cuando decimos Yom, estamos diciendo día. Y cuando el día de hoy es Yom, el día de Yom Kippur, entonces la palabra Kippur, ¿sí? Viene aún de la palabra kapar, ¿se entiende? Y la palabra kapar significa expiación, significa cubrir, significa perdón. Entonces, cuando entendemos que el día de Yom Kippur es el día de la expiación, el día donde el eterno Dios cubre, o el día donde el eterno Dios perdonaba. ¿Se entiende? Ahora bien, cuando analizamos el Yom Kippur, nosotros normalmente nos vamos a Levítico 23 o Éxodo 16, pero yo estudiando un poco, estudiando y analizando, encuentro este día señalado, ¿sí? Que es un solo día. Encuentro que este día, el día de la expiación, que tiene que ver con cubrir, como le dije recién, la palabra kapar, cubrir. Yo lo encuentro no solamente en Levítico 23 y en Éxodo 16, sino que yo encuentro que han habido otros Yom Kippur, que, como dice Colosenses, que todo ha sido sombra de lo que había de venir. Entonces yo encuentro un Yom Kippur para una familia, yo encuentro un Yom Kippur para una nación, y yo encuentro un Yom Kippur para toda la humanidad. ¿Se entiende? Entonces Yom Kippur no solamente es un día señalado y en el ritual donde, donde el pueblo de Israel celebraba o era convocado este día, sino que vemos con anterioridad que Yom Kippur también fue para una familia. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 8, nos vamos a encontrar con que el eterno Dios visita a Noé, ¿sí? Y le advierte que por la maldad de la humanidad, él iba a traer juicio sobre la tierra en ese entonces. Entonces Dios advierte a Noé, ¿sí? Y le dice que la manera de salvarse era construyendo un arca. ¿Se entiende? Entonces, construyendo el arca y entrando al arca, sobre Noé y su familia iban a ser salvos. Ahora bien, cuando vemos que Dios le describe a Noé cómo debía de ser el arca, le da un detalle de las medidas. Hay algo muy interesante porque cuando en esa descripción, en ese diseño, en ese mapa que el eterno Dios le da a Noé, Dios le dice que el arca debía de estar cubierta de brea, ¿sí? Debía de estar cubierta de brea. ¿Por qué? Porque la brea servía o sirve para calefactar. ¿Se entiende? La función de la brea era cubrir. La función de la brea era cubrir toda el arca para que pudiesen entrar todos aquellos animales y la familia de Noé y pudieran estar seguros. Entonces, es por eso que cuando, por ejemplo, leemos Génesis capítulo 8, ¿sí? Vemos lo que hace Noé, vemos el contexto de Noé, no solo vemos a una familia salvándose, ¿sí? No solo vemos unos animales salvándose, sino vemos un anticipo profético. ¿Se entiende? Vemos un anticipo profético. O sea, el arca fue el medio, ¿sí? El arca fue el medio de perdón,
fue el medio de salvación para una familia que decidió creerle al Dios eterno y obviamente haciendo teshuvá, haciendo arrepentimientos. Entonces, vemos que el primer Yom Kippur que vemos, ¿sí?, teniendo en cuenta que Kippur es igual a kapar, y kapar tiene que ver con cubrir, y cubrir está relacionado a la hebrea, el ejemplo que le di de Noé, quiere decir que Noé vivió un Yom Kippur, donde el Yom Kippur no ve a una familia salvándose, donde vemos a un Noé siendo guardado, y el medio de salvación fue el arca, ¿sí?, fue la hebrea. ¿Se entiende? Entonces vemos un anticipo. Ahora bien, el segundo Yom Kippur que yo veo, ¿sí?, tiene que ver con una nación. Y recordemos que un día como hoy el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer un chivo expiatorio, para ofrecer un animal, ¿sí?, que llevaba por nombre Azazel, el cual cargaba el pecado ¿de quién? De todo el pueblo, de toda una nación. Quiere decir entonces que en Yom Kippur el macho cabrío, en ese momento, ¿sí?, mientras el tabernáculo o el primero y el segundo templo estuvieron en pie, el animal, el macho cabrío fue el medio, fue el mediador. ¿Para qué? Para que los pecados fuesen perdonados. ¿Los pecados de quién? Los pecados de una nación, del pueblo de Israel. Fíjese que el pueblo de Israel tenía como premisa de que 40 días antes ellos ya estaban preparándose en arrepentimiento, en perdón, solucionando toda su vida, porque el final del día 40, que terminaba con el día de Yom Kippur, era donde el juicio de Dios venía y donde el sumo sacerdote tenía que presentar el sacrificio a favor del pueblo y esperar que si Dios perdonaba o no a la nación. Entonces el modelo que tenemos de Levítico 16 es el modelo de expiación sobre una nación. ¿Se entiende? Fíjese que, por ejemplo, una referencia bíblica tenemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31, donde nos dice a Dios exaltando con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento de sus pecados. Entonces vemos que el Yom Kippur que Dios estableció, ¿sí?, por medio de Moisés, era para salvación, para perdón de pecado, para la nación de Israel. Ahora bien, tenemos un tercer Yom Kippur, y esto es muy interesante, porque el tercer Yom Kippur tiene que ver con la humanidad. El tercer Yom Kippur tiene que ver con todo el mundo, no solamente con una familia, no solamente con una nación, tiene que ver con las naciones de la tierra. ¿Se entiende? Ya, a ver ¿cómo puedo decirlo? Ya no vamos a depender de un arca. Por eso Yom Kippur que celebramos hoy es, guardamos el ayuno, nos presentamos ante Dios, pero es como hemos venido hablando. El Yom Kippur no es ya para lamentarse, sino es un día de ayuno, pero con una actitud de agradecimiento a nuestro Dios por lo que hizo Yeshua. ¿Se entiende? Entonces, ya no dependemos de un arca para ser salvos. Ya no dependemos de un macho cabrío para que una nación se salve. ¿Por qué? Porque tenemos a Yeshua. Yeshua fue el medio. Dios envió a Yeshua para que sea el medio. ¿Sí? ¿El medio de qué? Para perdón. Fue el medio para expiación. ¿Sí? No solamente para una familia y una nación, sino que por medio de Yeshua hoy nosotros hemos sido expiados, hemos sido perdonados,
el sacrificio de Yeshua lo que hizo fue perdonar a la humanidad. Ahora, la humanidad es perdonada siempre y cuando presente una actitud de arrepentimiento y un arrepentimiento genuino. ¿Se entiende? Entonces, Yeshua fue el medio, es el medio de expiación para toda la humanidad, pero para todo aquel que quiera, a través del arrepentimiento de la Teshuvá, recibir el perdón y acceder a la vida eterna. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, 3 tipos de día de expiación, 3 tipos de Yom Kippur. Ahora analicemos un poquito más algunos aspectos. Levítico 23-27 nos habla que este día era en el 10º mes, ¿sí? En el 7º mes a los 10 días. Ahora, para el pueblo de Israel, ¿sí? El número 10 es una señal o es representativo. El número 10 representa gobierno. ¿Se entiende? El número 10 representa a una nación. ¿Qué quiere decir entonces? Que la nación de Israel era representada simplemente por 10 personas. Tiene que haber 10 personas para que esté representada la nacionalidad. ¿Se entiende? Por eso, con esto podemos ampliarlo mucho más, pero no me quiero centrar en eso. Simplemente quiero decirle que ¿por qué es en el día 10 del 7º mes? Porque el día 10 es representativo y representa a la nacionalidad, representa el gobierno. De hecho, el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24, Apocalipsis 17, 12, ¿sí? Nos dan una referencia para el pueblo. ¿Se entiende? El número 10 representa a toda la congregación en un marco legal. ¿Se entiende? En un marco legal, el número 10 representa a la congregación. Fíjese que, por ejemplo, la congregación representa un grupo. Por ende, el número 10 representa a la congregación de los hijos de Israel. Nótese que, por ejemplo, en Levítico 16, dice que el sumo sacerdote, cuando sacrificaba el animal y tomaba la sangre, dice que el sumo sacerdote salpicaba, rociaba, no al individuo, sino a la nación, al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Es un dato muy interesante. Ahora, en Isaías 52 nos muestra el siervo sufriente, ¿sí? Yeshua el Mesías, hijo de José, que dice que él rociará, escuche esto, que él rociará a las naciones. En Ezequiel 36, ¿sí? En Ezequiel 36, del versículo 24 al 26, nos da una referencia que Yeshua rociará con su sangre a quienes, aquellos de las tribus que habían sido esparcidas, ¿sí? Y que regresarán de la diáspora. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos una referencia que el número 10 representa un marco legal, representa a la Kehilá, a la congregación de los hijos de Israel. Ahora bien, la ceremonia del día de expiación, como pudimos apreciar, ¿sí? En el video anterior, la ceremonia nos habla acerca del Mesías. La ceremonia en sí, todo lo que se hacía, nos anticipa al Mesías, Yeshua. Podemos notar, por ejemplo, que con la ceremonia de Yom Kippur
podemos ver referencia a los creyentes en el Mesías. Por ejemplo, dice que el sacerdote, ¿sí?, usaba un incienso de oro. Eso lo vimos en Levítico 16. El sacerdote utilizaba un incienso de oro. Y el incienso, ¿sí?, de oro, según Apocalipsis 8, capítulo 5, versículo 8, mira lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando el sumo sacerdote tomaba el incienso, era una figura mostrándonos lo que iba a ser la congregación del Mesías, porque el incienso representa, según Apocalipsis, las oraciones de los santos. ¿Se entiende? Ahora, fíjese que Aarón, el sumo sacerdote, simbolizaba o simboliza el ministerio de un mediador, de un intercesor. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Yeshua? Yeshua dice que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol. Hebreos 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad a aquel apóstol y sumo sacerdote como nuestra profesión, a Yeshua el Mesías. Entonces, tenemos otra referencia, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2, versículo 5, nos hablan de que Él vive, que Él intercede por nosotros. De hecho, dice que si alguno de vosotros pecase, abogados tenemos, ¿sí? Y dice que Él está intercediendo ante el Padre por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Entonces, la función del sumo sacerdote, que cumplía una función de mediador, de intercesor, es la misma función que cumple Yeshua ante el Padre por nosotros. Número 2. Levítico 16 nos habla de que el sumo sacerdote se lavaba con agua. ¿Sí? Que el sumo sacerdote se lavaba con agua. Para Aarón, para el sumo sacerdote Aarón, el lavarse con agua significaba que debía de estar absolutamente limpio para poder hacer la expiación, ¿sí? Para poder hacer la expiación ante Dios por todo el pueblo de Israel. Ahora bien, para los creyentes, para nosotros, los que estamos en Yeshua, esto significa que nosotros debemos de limpiarnos con agua, y el agua representa la palabra de Dios. De hecho, Yeshua le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de acercarnos a Dios, ¿sí? Debemos acercarnos a Dios. Y algo muy interesante, Hebreos 10, 22, que dice Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. Entonces, lo que hacía el sumo sacerdote de antes de oficiar, limpiarse con agua, es lo mismo que nos está diciendo el libro de Hebreo, a los creyentes en Yeshua, que todo aquel que se acerca a Dios debe de creer, ¿sí? Como dice el texto, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura.
Entonces, en cuanto a Yeshua, significa que Él era completamente puro, sin pecado, sin mancha, ¿sí? Por el cual Él pudo hacer expiación. ¿Se entiende? Porque si Yeshua hizo expiación por nosotros, hizo expiación por toda la humanidad, siendo Yeshua, ¿sí?, el cumplimiento profético del sumo sacerdote Aarón, y el sumo sacerdote Aarón tenía que hacer expiación estando limpio, significa y cae por tierra toda teoría cuando se ha levantado que Yeshua tuvo familia, estuvo con mujer. Es más, algunos dicen que hasta con la María Magdalena él tuvo relaciones. Todo eso es falso, porque la única manera de Yeshua haber presentado expiación es haber sido limpio y puro. ¿Se entiende? Ahora continuamos. Número 3. El sumo sacerdote, ¿sí?, llevaba puestas vestiduras de lino fino, o sea, vestiduras blancas. Y algo muy interesante, y lo charlábamos anoche, algo muy interesante. ¿Por qué digo muy interesante? Porque es un dato no muy poco menor. Porque el sumo sacerdote, según Levítico 16, versículo 4 al 23, la orden de Dios es que cuando el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo en el día de Yom Kippur, no lo iba a hacer con las vestiduras que estaba a diario. Y recordemos que las vestiduras que usaba el sumo sacerdote eran unas vestiduras que tenían un parte azul, tenía el fondo o los bordes, tenía campanita, tenía acá en el pectoral las piedras con los nombres de los 10, de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, Dios dice que cuando llegase el día de Yom Kippur, con esa vestidura no tenía que entrar. Tenía que entrar con vestiduras santas y de lino fino. ¿Qué quiere decir con esto? Que por mucho tiempo hemos creído y se creyó que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de Yom Kippur, se le ataba un cordón, ¿sí?, en su cintura, porque cuando entraba al lugar santísimo, si era hallado en él pecado, la presencia de Dios era tan fuerte que el sumo sacerdote caía muerto. Entonces el pueblo lo tenía que con las cuerdas atraer hacia afuera. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba con el vestido que tenía la campanita, sino entraba todo de blanco. Es un dato muy interesante. O sea, entonces, que en el día de Yom Kippur el sumo sacerdote entraba con vestiduras blancas de lino fino. ¿Se entiende? Fíjese que en Éxodo capítulo 28 nos están haciendo referencia que la vestidura de lino fino que llevaba el sumo sacerdote también representaba belleza y representaba gloria. Los vestidos de lino reflejaban a la humanidad sin pecado en el Mesías. ¿Se entiende? Estas vestiduras con las que entraba el sumo sacerdote, entraba con vestiduras blancas, pero, aunque entraba con vestiduras blancas, no dice la Torá que su vestidura era manchada con sangre. ¿Se entiende? Entonces, los vestidos de lino fino representan a la humanidad. De hecho, dice que nosotros tenemos que vestirnos de lino fino,
porque el lino fino representa la humanidad sin pecado, representa al pueblo en el Mesías sin pecado. Entonces las vestiduras, aunque eran blancas y eran sin mancha, ¿sí?, eran manchadas con sangre cuando el sumo sacerdote presentaba los sacrificios. Ahora bien, al terminar los sacrificios, el sumo sacerdote se quitaba las vestiduras y se ponía otras prendas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Y esto lo vimos en el video pasado. Cuando vamos a Levítico 16 y nos vamos a Isaías, ¿sí?, nos habla que las vestiduras manchadas en Isaías, manchadas con sangre, ¿sí?, iban a ser emblanquecidas. ¿Se entiende? La vestidura manchada con sangre y las nuevas prendas, ¿sí?, que iban a venir después, la vestidura de lino fino, nos van a hablar de justicia. Entonces, Isaías nos presenta que aunque hemos estado manchados con sangre, ¿sí?, íbamos a ser emblanquecidos como la grana, como la nieve. ¿Se entiende? Quiere decir entonces esto, que nuestras vestiduras, aunque estén manchadas con sangre, que representa el pecado, ¿sí?, por eso el pueblo era salpicado, ¿sí?, por eso, aunque las vestiduras eran salpicadas con sangre, el pueblo debía de presentarse. Nosotros hoy debemos de presentarnos con una vestidura de lino fino, sin mancha y sin arruga. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Número 4. Otra de las cosas que tenían que ver con la ceremonia del día de Yom Kippur era que al llevarse a cabo la ceremonia del día de expiación, aquellos que eran expiados, ¿sí?, se consideraban, ya estaban aptos y se consideraban sin pecado, sin falta delante de Dios. Quiere decir que después que se presentaba el sacrificio en Yom Kippur y luego Dios aceptaba el sacrificio, el pueblo todo se consideraba ya sin mancha y sin culpa delante de Dios. ¿Cómo hacemos referencia a eso? A la congregación del Mesías hoy. Que la congregación de los creyentes, la Kehilá, ¿sí?, traducida en la Reina Valera como iglesia. La palabra iglesia en el hebreo no existe, sino que la palabra correcta es Kehilat, ¿sí?, Kehilot en plural. La congregación de creyentes del Mesías es que se tendrá que presentar delante de Dios sin mancha. Por eso dice Efesios en 5:27, dice: gracias a la sangre de Yeshua. Y dice el texto: a fin de presentarnos a sí mismo como Kehilá. Búsquelo si quiere, mire, Efesios 5:27. Nos presenta que gracias al sacrificio de Yeshua, ¿sí?, dice el texto, a fin de presentarse a sí mismo, una Kehilá, una congregación, seguramente su Biblia dice iglesia, dice gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Número 5. Los cuerpos de los animales cuando eran sacrificados, luego se colocaban afuera del campamento. Levítico 16:27. Y es un dato interesante, porque cuando vemos que el tipo de sacrificio de Yom Kippur luego se tenía que llevar afuera del campamento. Cuando yo hice mención de los 3 tipos de Yom Kippur, el de Noé, el del pueblo de Israel y el de Yeshua, según donde se hacía el sacrificio, era el radio de influencia que iba a afectar. Entonces, Noé,
en el Yom Kippur de Noé se salvó su familia porque fueron metidos, se introdujeron dentro del arca. Entonces el radio de influencia del arca pudo salvar una familia. Cuando el pueblo de Israel, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba los sacrificios, el radio de influencia era una nación. Pero cuando vamos a Yeshua no fue crucificado ni adentro de un arca ni fue sacrificado dentro del templo. Yeshua fue sacrificado afuera del campamento. Quiere decir que su radio de influencia era la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, los cuerpos de los animales que se sacrificaban, tanto el becerro como el macho cabrío, eran sacados fuera del campamento, eran quemados. Por eso Yeshua fue muerto fuera del campamento, para que su rayo de influencia fuera para toda la humanidad. Es decir, que fue muerto a las puertas de Jerusalén. ¿Se entiende? Y fíjese que esos días también se sacrificaban otros animales. Quiere decir que, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Romanos 12:1 nos dice que debemos de presentarnos ante Él. Dice que nuestro cuerpo es el sacrificio vivo. ¿Se entiende? Que si en el día de Yom Kippur habían otros sacrificios, entonces lo de Yom Kippur es trasladado hoy a la comunidad de creyentes, a la quejilá de creyentes, del Mesías, donde el apóstol Pablo en Romano dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, Yeshua es el sacrificio de Dios para todo aquel que cree. Amén. Ahora, ¿qué relación hay entre Yom Kippur, el día de la expiación, y el año del jubileo? El año de jubileo era justamente en el día de la expiación. En Levítico 25, del versículo 9 al 11, vamos a encontrar ese contexto. Quiere decir entonces que un jubileo cae siempre en un Yom Kippur. Y es un dato muy interesante para lo que voy a hablar en los minutos que siguen, con Yom Kippur y la segunda venida de Yeshua. Entonces, ¿qué tiene que ver Yom Kippur con el año del jubileo? Que aunque el día de Yom Kippur es todos los años, cada 50 años cae un jubileo, y el jubileo siempre cae en un Yom Kippur. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué aplicación espiritual hay acá? Y es que esto era un año, el día de la expiación, pero el día del jubileo era un año de libertad. Es también donde Yeshua en Lucas 4 dice que vino a predicar el año agradable, a poner en libertad. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que cuando Yeshua vino en un Yom Kippur, y no quise decir eso, porque Yeshua vino en una fiesta de Sukkot, nació en una festividad de Sukkot. Lo que quiero decir es que Yeshua cuando vino en un jubileo, porque Lucas capítulo 4 en adelante, del versículo 17 en adelante, Yeshua dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y él dice, he venido a predicar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los cautivos, y poner en libertad a los cautivos era la señal del año del jubileo. ¿Se entiende?
era la señal del año Shemitah. El año Shemitah es cada 7 años, pero contando 7 veces, 7 años, ¿sí? El último día es un Shemitah, el último día es un jubileo, donde en el jubileo, como en el Shemitah, se perdonan deudas, se pone en libertad, se liberan los cautivos. Entonces, era en un año de libertad donde Yeshua vino a predicar acerca de la libertad. Fue en su primera venida. Entonces, fíjese qué interesante, porque desde Adán ya han pasado casi 6.000 años. Y en esos 6.000 años ya se tiene que dar los 120 jubileos. El número 120 representa el fin de toda carne y representa el reinado espiritual del Mesías. De hecho, Génesis 6, versículo 3, nos habla de eso. Porque Yeshua dice, después que hubo la maldad, dice, no contemplará mi espíritu con la carne, sino que sus días serán 120, pero no porque sean 120 literales los años del hombre, porque de hecho han habido personas que han vivido más de 120 años. Pero si usted saca la cuenta, 120 que son los jubileos, más 50 que es cada 50 años el jubileo, si multiplicamos 120 por 50 da 6.000. Entonces lo que quiere decir es que 6.000 años serán los días del hombre en la tierra, más el séptimo será el reino milenial, el reinado del Mesías. Quiere decir entonces que la relación entre Yom Kippur y la relación entre el año del jubileo están conectadas, porque será en un Yom Kippur, será en un jubileo, en el jubileo 120, donde el Yeshua, el Mesías, regresará por segunda vez. ¿Se entiende? La tierra será redimida y alcanzará el reposo final, ¿sí?, de toda la maldición traída desde Adán. Se alcanzará la restauración completa y el legado que el hombre Adán perdió. O sea, el pueblo de Dios será completamente libre. ¿Sí? El pueblo del Eterno será completamente libre, puesto en libertad, ¿sí?, de todo pecado, de toda enfermedad, de toda muerte, de toda maldición. ¿Cuándo? En el reino milenial, en el jubileo, por ende, en Yom Kippur. ¿Se entiende? Por eso, el tabernáculo de Dios se encontrará entre su pueblo. Y dice Apocalipsis que Él habitará en medio de su gente. Apocalipsis 21. Por lo tanto, en el año del jubileo, en el día de la expiación, nos hablan acerca del cumplimiento del plan de redención de Dios para el hombre. ¿Vamos bien hasta ahí? Otra de las cosas que se consideraba en Yom Kippur, o uno de los nombres que lleva Yom Kippur, es vida por vida. El nombre bíblico que se usaba para el día de la expiación es Yom HaKippurim. ¿Sí? Yom HaKippurim. ¿Por qué? Porque cuando se tomaban a los dos animales, no recuerdo el nombre de los animales, cuando se tomaba la Adonai y la Azazel, los dos animales, ¿sí?, lo que se hacía era echar suerte.
se tenía que echar suerte para elegir cuál era para el Eterno y cuál era para Azazel, para donde cargaban los pecados. Ahora, Yom HaKippurín es el día correcto de Yom Kippur, porque ya volvemos a decir, Yom significa día, ¿sí? Purín significa suerte y Kippur significa cubrir. Entonces, quiere decir que vida por día significa el día que cubre, ¿sí? Que cancela, que perdona, que reconcilia, ¿sí? Entonces, independientemente que también es considerado como el día del ayuno o el gran ayuno. Entonces, ¿qué significa esto día por día? Dios le dijo al pueblo que sacrificaran un animal como sustituto, ¿sí? Que tenía que tener como sentencia la muerte. Ahora, este principio de vida por vida es el fundamento del sistema de sacrificio. Porque para que una vida fuera perdonada, otra tenía que morir. Entonces, vida por vida. ¿Se entiende? Por ejemplo, la Torá permite que se pague un rescate. ¿Sí? La Torá permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo o aquella persona que merece la pena de muerte. O sea que si había una persona que era considerada o estaba sentenciada a muerte, se podía pagar un rescate. Entonces, aquí la persona, por ejemplo, aquí la persona dueña de un animal, por ejemplo de un buey, ¿sí? Terminaba siendo culpable porque el animal había matado a una persona. Entonces la persona dueña del animal, el animal que había matado a otro, la persona terminaba siendo culpable. Eso usted lo encuentra en Éxodo 21. Entonces, esa persona que era culpable podía ser rescatada al menos que pagase un rescate. ¿Se entiende? Tenía que pagar un dinero y el dinero lo que hacía era rescatar a la persona de la muerte. O sea, aquí esto es vida por vida. Entonces, ¿cómo tiene cumplimiento este principio, vida por vida, en Yeshua? Que Yeshua murió en el madero en lugar por nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, ¿sí? Nosotros merecíamos morir a causa del pecado, pero sin embargo Dios pagó el rescate. Dios, el eterno Dios, pagó el rescate. Y el rescate es Yeshua, quien dio su vida para que nosotros no muriésemos. ¿Se entiende? Yeshua pagó el precio del rescate por nosotros. Eso usted lo sabe, lo puede ver en Marcos 10, 1 Timoteo 2, 1 Corintios 6. Ahora, ¿cuál fue el pago del rescate que Yeshua pagó? El pago de rescate fueron las 30 piezas de plata que le pagaron a Judas. $30 piezas de plata era el pago, escuche, 30 piezas de plata era el pago del rescate para toda aquella persona que estaba condenada a muerte. En el caso de, fíjese que en el caso de un ladrón, escuche esto que es muy interesante, en el caso de un ladrón o un asesino, no había expiación. Era considerado sí o sí condenado a la muerte. Y quiero decirle algo con esto y quiero que me preste atención. Porque la Torá ofrece expiación o ofrece perdón de pecado para muchos pecados, pero más para otros la Torá no ofrece un medio de rescate. Por ejemplo,
el adulterio, la fornicación, la idolatría, el matar a otra persona, la pena era la pena de muerte. No había sacrificio que pudiese expiar esos pecados. Por eso en Éxodo 22, del 1 al 2, encontramos que para un asesino, como para un ladrón, ¿sí?, no había expiación. Ahora, ¿qué nos quiere decir la Torá con eso? Algo muy interesante, porque lo que la Torá no dio como salida es justamente por el cual Dios envía a Yeshua. Porque para todos aquellos pecados que no había perdón, se necesitaba un sacrificio mayor. Entonces ese sacrificio mayor únicamente lo podía hacer Dios por medio de Yeshua. Ahora, ¿por qué para un ladrón y para un asesino no había expiación? Fíjese que el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, nos dice algo muy interesante. Que Hasatán o el diablo vino ¿para qué? Para matar, para robar. Entonces quiere decir que para Hasatán o para el diablo no hay perdón, no hay expiación. No lo hay. Entonces 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre y el derramamiento de sangre, ¿sí?, es lo que hacía posible la expiación del pecado, como lo dice Levítico. Solamente el pago de las 30 monedas de plata podía rescatar a una persona. Entonces, la palabra, escuche esto, la palabra griega, ¿sí?, para propiciación es la palabra hilasno. Y fíjese que esa palabra tiene el mismo significado que la palabra hebrea kapar, cubrir. Y la traducción es expiación. Quiere decir que tanto en el griego como en el hebreo, la misma palabra expiación tiene el mismo significado. ¿Se entiende? Entonces el propósito de Dios, el propósito del eterno Dios en el día de la expiación era enseñarnos acerca de Yeshua, quien se iba a entregar a sí mismo, ¿sí?, para expiar nuestros pecados, perdonarnos y redimirnos y volvernos a conectar con el Dios eterno. Ese era el significado espiritual y profético de un día como hoy de Yom Kippur. Ahora, ¿qué significado tiene la sangre en la Biblia? La sangre es señal de pacto. La sangre es señal de vida eterna. La sangre redime. La sangre hace expiación. La sangre trae justificación ante Dios. La sangre nos lleva al perdón. La sangre nos lleva a la reconciliación. La sangre nos limpia. Y la sangre nos ayuda a ser más que vencedores. Entonces, en el día de la expiación, en el décimo día, en el mes 10 del mes séptimo, es muy significativo, porque el hecho de que el derramamiento, ¿sí?, el hecho de que el arrepentimiento, el ciclo Teshuvá, ¿sí?, previo,
procedía a Yom Kippur. Quiere decir que antes de llegar a Yom Kippur había una preparación. O sea, Dios determinó que los sacrificios de los animales serían aceptos únicamente cuando fuesen presentados como con un corazón contrito y un corazón humillado. Quiere decir que si llegamos a un Yom Kippur, en la antigüedad quiere decir que si el pueblo se presentaba a los animales, pero no lo hacía con un corazón de arrepentimiento genuino, no valía. Por eso Isaías 58 nos plantea que el verdadero ayuno no era presentar sacrificios únicamente, porque si presentamos sacrificios, pero el pueblo no le daba al huérfano, a la viuda, no desataba a los enfermos, etcétera, etcétera, no valía de nada. De hecho Dios en el contexto de Saúl dice que él se agrada más de la obediencia más que de los sacrificios. Que cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Quiere decir hoy que si estamos, los creyentes en el Mesías, estamos en un día convocados como el ayuno que es hoy estamos ayunando, pero si no lo hacemos con un corazón de arrepentimiento genuino, no vale de nada, va a ser simplemente un sacrificio más. Te habrás abstenido de alimento, de comida, de haber vivido un día común como los demás, pero ¿de qué se vale Dios? Que los sacrificios que se presentaban no eran aceptables si el pueblo no lo hacía de todo corazón. Entonces con eso en mente, tenemos que el día de la expiación debía ser guardado, dice la Biblia, estatuto perpetuo por las generaciones. O sea que el plan de Dios de establecer la convocatoria de Yom Kippur antes de la festividad de Sukkot, que la festividad de Sukkot es la que tendremos el próximo lunes a la caída del sol. La festividad de Sukkot representa la época del regocijo, donde los hijos de Israel, todo creyente, si en el Mesías hoy celebraremos la era mesiánica. Quiere decir entonces que cuando Dios establece el día de Yom Kippur, donde debemos de presentarnos de todo corazón, ¿sí? Es lo que antecede a la festividad del regocijo. Entonces no habrá una fiesta de tabernáculos, no habrá una fiesta de cosecha, no habrá una presentación de primicia, no habrá un tiempo de regocijo en Sukkot. Si de todo corazón, un día como hoy, no nos presentamos contrito y humillado ante Dios eterno, por los méritos de Yeshua, no por los de nosotros. ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con la segunda venida del Mesías? Recordemos que hace 10 días atrás estuvimos convocados en la festividad de Yom Teruah. Y Yom Teruah proféticamente representa la resurrección de los muertos y el levantamiento, o conocido como arrebatamiento del pueblo del Eterno, donde nos dice la Escritura que Yeshua regresará en las nubes y los muertos en Cristo y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente y nos encontraremos con Yeshua en las nubes. Es en los días de Yom Teruah donde se celebrará las bodas del Cordero. Donde tomará lugar las bodas del Cordero. Porque 10 días después en Yom Kippur, donde dice el apóstol Pablo que al final de la gran trompeta, y eso lo expliqué en el video pasado,
al final de la gran trompeta, todo ojo le verá. Y dice que verán al Mesías Yeshua venir con sus santos. Y es ahí donde se establecerá la era mesiánica y poner fin a la guerra de Gog y Magog. Entonces es en un Yom Kippur donde tomará lugar la segunda venida de Yeshua. Pero vamos a verlo vamos a ver esto más bíblicamente. ¿Les parece? Si examinamos este tema en la Escritura con referencia a la segunda venida de Yeshua, nos dice Zacarías 14 que él pondrá los pies en el monte de los olivos. Y es curioso porque fue en el monte de los olivos donde él ascendió. Cuando estaban Yeshua con los discípulos antes de la fiesta de Shavuot en Pentecostés, en Hechos 2, dice que en el monte de los olivos, dice que los discípulos vieron a Yeshua ascender a los cielos y un ángel le dijo: ¿por qué miran? ¿Por qué están tristes? Porque aquel que ustedes ven subir de la misma manera descenderá. Quiere decir que de los montes de los olivos él asciende, y es en el monte de los olivos donde él descenderá, donde él pondrá los pies. Zacarías 14:4 dice, nos muestra, ¿sí? Justamente este tema. Encontramos que se utiliza el texto, se utiliza terminológicamente haciendo referencia a Yom Kippur. Dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá el medio hacia el oriente y al occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará del norte y el otro hacia el sur. Entonces, Zacarías 14 hace referencia a Yom Kippur. Pero vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, Isaías 52, del versículo 13 y 14, dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal forma fue desfigurado, de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. Si leemos primero Isaías 52, 13 y 14, es para identificar que está hablando de Yeshua, el Mesías, que está hablando de que él fue desfigurado, ¿sí? Que fue desfigurado. Pero si leemos el versículo 14, el versículo 15, dice: he aquí mi siervo será prosperado. El siervo se refiere a Yeshua. Dice: será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. La referencia al respecto del nuevo pacto, ¿sí? Un hebreo Brit Hadashah, ahí lo vamos a ver en Hechos 2, como dije recién, el monte de los olivos. Pero como Isaías 53, por ejemplo, Isaías 53 nos habla del siervo sufriente y nos describe que el siervo sufriente será desfigurado, que no parecía un hombre. ¿Se entiende? Lo mismo que dice Isaías 50, que le dije el texto recién, Isaías 52. Entonces, estos textos hablan en referencia a ¿qué? A que cuando habla de aquel hombre que fue desfigurado, está haciendo referencia a Yeshua. Eso queda claro.
El Salmo 22:14 nos dice que fue que este hombre, Yeshua, dice que él fue desnudo a la vista de todos. Fue lo mismo que sucedió con Yeshua, que dice que se lo parafraseo a esto, pero que vieron su desnudez, que no solamente lo azotaron, que no solamente fue tomado y fue azotado, sino también que vieron su desnudez. El Salmo 26:16 nos dice que sus manos y sus pies fueron atravesados y que aún echaron suerte sobre sus vestidos. Entonces, si recordamos Isaías 52, nos está hablando de la primera venida de Yeshua, ¿sí? Como siervo sufriente. Ahora, Isaías 52:15, pero el versículo 15, miren lo que dice: y se asombrará él, y así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se entiende? Quiere decir que Isaías 52, versículos 13 y 14 nos hablan de aquel Yeshua sufriente, pero el versículo 15 nos habla nos habla de la segunda venida. Porque fíjese que la frase asombrará a muchas naciones, asombrará a muchas naciones. Y esto es algo de tener en cuenta, porque la Biblia no siempre es cronológicamente. O sea, que quiere decir que la Biblia en un versículo te puede hablar en un tiempo, en un contexto, y al otro versículo te salta a otro tiempo. Entonces, el versículo 15, cuando dice y asombrará a muchas naciones, en la traducción, ¿sí?, al inglés, es muy interesante, porque descubrimos que la palabra asombrar en inglés aparece la palabra rociará. Quiere decir que rociará a muchas naciones, haciendo referencia que cuando el sumo sacerdote rociaba, ¿sí?, con sangre el propiciatorio en el día de Yom Kippur. Entonces, Isaías 52, versículo 13 al 15, nos habla del siervo sufriente de Yeshua, pero el versículo 15 nos habla ya del día de Yom Kippur, donde él rociará a las naciones, pero que se asombrarán. ¿Se entiende? Y dice el texto, y entenderán lo que jamás habían oído, lo que habían entendido. Entonces la vestidura del sumo sacerdote se cubría con sangre luego de hacer su tarea, que yo ya lo dije, y luego Dios aceptaba el sacrificio mientras el sumo sacerdote colgaba su vestidura, ¿sí?, sucia, llena de sangre. Las vestiduras cubiertas de sangre luego se retornaban blancas. Con eso Dios perdonaba los pecados, y este perdón se manifestaba en las vestiduras. ¿Se entiende? Y la vestidura es señal o simbolismo de la vida nueva del hombre. Entonces, habiendo sido rociado con sangre, la sangre de Yeshua, Yeshua perdonaba los pecados del hombre, y por ende su vestidura completamente quedaban blancas. Ahora, quiero que miren esto. Isaías, el profeta Isaías, escribió diciendo: venid luego, dice Yahweh, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanco como la lana. La vestidura de Yeshua se mancharon con sangre cuando murió, pero hoy, las vestiduras de Yeshua ya no están más manchadas con sangre, sino que están blancas y puras. Ahora, las vestiduras, que ya lo dije anteriormente, que representan la justificación de Dios. De Yeshua en Apocalipsis 1, se describe Yeshua, dice que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 28, cuando Moisés está guiando a los hijos de Israel para que saliesen de Egipto, ¿sí? Moisés manda a guardar el Pesaj o la Pascua. Y es ahí donde la sangre es salpicada, tal como lo describe, como dije recién, Hebreos capítulo 11. Entonces, de hecho, Dios prometió rociar la sangre. ¿Se entiende? O sea que si en el Pesaj la sangre fue rociada para perdón, en Yom Kippur la sangre fue rociada para perdón de pecado, en Ezequiel 36 se describe que la sangre iba a ser rociada sobre Israel para que Israel volviera de la diáspora, volviera nuevamente la reunificación, y eso daría lugar a la era mesiánica. Entonces, Isaías 52:15, cuando dice que Yeshua rociará a las naciones, se refiere a lo que el sumo sacerdote hacía en Yom Kippur, sobre el propiciatorio, para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Yeshua, como sumo sacerdote, en su primera venida, ¿sí?, como sumo sacerdote, luego en la segunda venida vendrá como rey. Isaías 63, versículo 1 y 3 dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha, con la grandeza de su poder. Yo, el que habló con justicia, grande para salvar. Versículo 2 dice: porque es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pies con mi ira y los hallé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Interesante lo que está diciendo Isaías acá. Es interesante porque nos está haciendo referencia de un Yom Kippur en su primera parte manchado de sangre, pero la segunda parte viniendo con resplandor y gloria. Entonces Isaías describe la segunda venida de Yeshua en el versículo 3, porque el versículo 3 habla de sus vestiduras están rociadas de sangre una vez más. O sea, esto nos describe que Yeshua regresará a la tierra en un Yom Kippur. Miren lo que dice el libro de Joel. Aguánteme unos minutos y ya voy terminando con esto, miren. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: tocad trompeta en Sión. Recordemos que trompeta es shofar.
O sea, la traducción sería entonces, o se leería más o menos así: tocar shofar en Sión. Entonces, aquí se está refiriendo, ¿sí?, al shofar que proclama el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque recordemos que la última trompeta o el último shofar que se toca durante Yom Teruah, ¿sí?, que se toca en Yom Teruah, está proclamando un ayuno. Por eso dice: convocar asamblea. Esto se refiere al ayuno asociado con Yom Kippur. ¿Se entiende? Lo que dice Joel, lo que está diciendo Joel, dice tocar trompeta, tocar shofar. Y lo que está haciendo referencia es en el día de Yom Teruah. Entonces, en el día de Yom Teruah, el profeta Joel dice: comiencen a tocar, a proclamar un ayuno que está asociado con Yom Kippur. Que el pueblo proclame ayuno, dice convocar asamblea. Esto se refiere, vuelvo a decir, al día de Yom Kippur, reunir al pueblo. Esa expresión reunir al pueblo, santificar la reunión, tiene que ver con Yom Kippur, porque es en Yom Kippur donde el pueblo, la nación, se reunía. Entonces Joel, cuando dice tocad trompeta, lo está haciendo referencia en el día de Yom Teruah, porque en el día de Yom Teruah se toca la trompeta final. Esa trompeta final hace referencia que está anunciando, es como decir el profeta, anunciando al pueblo que se reúna de aquí a 10 días, que proclamen ayuno. ¿Se entiende? Juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de sus cámaras. Escuche esto: salgan de sus cámaras el novio y de su tálamo la novia. Podemos hacer referencia ahora que el capítulo anterior, donde se describe la ceremonia matrimonial que se lleva a cabo, ¿dónde? En Yom Teruah. En Yom Teruah se lleva a cabo la ceremonia matrimonial, como lo nombré recién. Es en Yom Teruah donde seremos levantados y donde se celebrará la boda del Cordero. En este pasaje de Joel podemos ver que los 7 años de tribulación, conocido como los dolores de parto del Mesías, ¿sí?, ya pasaron, y que el Mesías regresará por segunda vez. ¿Se entiende? Joel capítulo 2, versículo 17. Dice: entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministro de Adonai, ministro del Dios eterno. Nuevamente esto hace referencia al evento que va a tomar lugar año tras año, cuando el sumo sacerdote ministra desde el lugar santísimo. ¿Y la proclamación cuál era? La proclamación decía: perdona, oh Yahweh, perdona a tu pueblo, y no entregues a tu pueblo, ¿sí?, no entregues a tu pueblo a lo oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Quiere decir entonces que la frase perdona a tu pueblo, y eso lo podemos entender en Zacarías 12, pero no vamos a tener tiempo para leer porque son varios versículos. La expresión perdona a tu pueblo, usted la puede encontrar en Zacarías 12, el capítulo 14, del 1 al 9. Estos pasajes nos hablan, o podemos ver, acerca de la segunda venida de Yeshua.
luego de los dolores de parto del Mesías, la tribulación, y cómo Jerusalén estará a punto de ser sitiada. ¿Se entiende? Es es en el Yom Kippur donde Yeshua salvará a Jerusalén. Es en un Yom Kippur donde Yeshua pondrá los pies sobre el monte de los olivos. Es en un Yom Kippur, donde Yeshua pondrá los pies sobre los olivos, donde Yeshua salvará a Jerusalén. Es en un Yom Kippur donde habrá un gran terremoto y el reino milenial, el reino del Mesías, dará el inicio. ¿Se entiende? Ya no habrá noche y el Señor reinará, dice, sobre toda la tierra. Es entonces donde se lo conoce, y lo dije en el video anterior, es entonces en un Yom Kippur donde las puertas se cerrarán. Recuerden que lo último que vimos en la enseñanza pasada, el video pasado, decía que en un Yom Kippur es conocido como el cierre de las puertas. Entonces es en el Yom Kippur donde se cerrarán las puertas, donde la ceremonia del día de Yom Kippur, ¿sí?, que es conocido como el Neilá, el cierre de las puertas, y la ceremonia da clausura al día de Yom Kippur. Sin embargo, esto ya no será un ensayo, porque el ayuno que estamos haciendo hoy es un ensayo, sino que cuando tome lugar la convocatoria, o donde tome lugar proféticamente la venida de Yeshua, ya no será un ensayo. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que hoy estamos haciendo es un ensayo, pero llegará un momento que aquellos que le dieron la espalda al Mesías ya no tendrán oportunidad. Ya no tendrán oportunidad. Mateo 24:31, Yeshua hace referencia a esa trompeta, la gran trompeta. Dice que se escuchará una gran trompeta, ¿sí?, haciendo referencia a Yom Kippur. Entonces, termino. Los temas de la convocatoria, o los temas de Yom Kippur, los temas de las festividades de otoño, ¿sí?, y de especial significado para nosotros los creyentes en Yeshua, la fiesta como Yom Teruah, como la convocatoria de Yom Kippur, como la de que el próximo lunes celebraremos la de Sukkot, todas nos hablan de la segunda venida de Yeshua. La fiesta del otoño son una muestra del caminar hacia donde vamos, que como creyentes en el Mesías seremos inscritos en el libro de la vida, que la última fiesta de Sukkot hace referencia a la era mesiánica, ¿sí? Entonces, estamos en días gloriosos, estamos en días, y me gusta esta frase, no estamos en días de lamentos, estamos en días de fiestas. No estamos en días de lamentos, estamos en días de fiestas. Porque lamentos tienen todos aquellos que guardando un Yom Kippur no tienen al Mesías. Pero cuando nosotros hemos creído lo que Él hizo, ¿quién? Yeshua. Todos aquellos que creemos en Yeshua y lo que Él hizo, entonces Yom Kippur ya no es un ayuno para pedir perdón y solamente en el sentido para que Dios nos perdone y nos acepte, sino es un ayuno de agradecimiento, de venir ante el Padre con un corazón contrito y humillado. Tenemos que pedir perdón, sí. Tenemos que arrepentirnos, sí. Tenemos que hacer teshuvá, sí. Tenemos que reconciliarnos, sí. Pero sin embargo,
La fe depositada en Yeshua y en lo que Él hizo nos hace hecho aptos, nos acercó al Padre, y Él dice que lo hizo una vez y para siempre. Entonces, en un día como hoy, nos congregamos como pueblo, como nación, pidiendo el perdón de nuestro Dios, no solamente para nosotros, sí, sino también pidiendo perdón y remisión para la humanidad, para que la humanidad toda pueda acercarse al único mediador, que es Yeshua el Mesías. Para que nuestra oración en este Yom Kippur sea dirigida a nuestro Padre, para que Dios toque los corazones de toda la humanidad, aunque sabemos que no toda la humanidad tendrá salvación. Así que estamos pronto a terminar este ayuno de agradecimiento, de fiesta, de corazón alegre, contentos, maravillados de lo que Yeshua hizo. Hemos pedido perdón a muchas personas, sí, y lo seguiremos haciendo. Pero recordad que el sacrificio que Yeshua hizo una vez para siempre nos selló, y que será en un Yom Kippur donde tomará lugar la segunda venida de Yeshua. Muy bien. Les bendigo. Shalom a todos. Que puedan terminar todos aquellos que hicieron el ayuno, y los que no, está bien. No importa. Lo importante es que presentar nuestro corazón ante nuestro Dios, con arrepentimiento genuino, con perdón genuino. Así que les bendigo. Nos vamos preparando ya para el lunes a la caída del sol, recibir la festividad de Sukkot, la festividad de la alegría, donde presentaremos nuestras primicias, las últimas primicias del año, primicias de frutas que se daban en la tierra de Israel en aquel entonces. Así que nos preparamos. Vamos a terminar en las próximas horas, ya unos minutos más, el Yom Kippur, un día glorioso, maravilloso. Así que les bendigo, que puedan terminar bien. A todos aquellos que hayan estado conectados, gracias por compartir juntos. Les amamos. Les pedimos perdón también si quizás a los que conocemos. Y bueno, sea nuestro Dios exaltado, y que aunque estemos distanciados por kilómetros y a través del internet, por lo menos estar conectados como pueblo, como nación, como familia. Así que, amada familia, les bendigo. Shalom para todos, y que terminen un buen tiempo de este ayuno. Shalom para todos.